Venga, Elizondo llamando a mí. Yo me gustaría introducir un tema porque además es que ha llegado un momento en el que, no quiero decir molesto, pero no me gustaría querer entender que resulta que hay nacionalistas que, como ellos ya se sienten nacionalistas, pueden permitirse el lujo de excluir a aquellos otros que consideren oportunos. Y ya son varias veces las que aquí en la conversación, por ejemplo, sí que lo has dicho, se juntan todas las fuerzas antifascistas para hablar de las naciones de Galicia, Euskadi y Cataluña. Luego se vuelve a hablar y se habla de nación catalana, de nación gallega, de nación vasca y de Escocia. Bueno, pues vamos a ser un poquito serios y vamos a hablar de las naciones que existen en España y entre ellas reivindico naturalmente la nación valenciana por todo. Perdona. Primero, porque hemos tenido un modelo de gobierno federal durante más de 5 siglos. Porque además hemos tenido estatutos propios y leyes propias, fueros propios, que nos han permitido además aprender a cómo sabemos. No, es que lo que aquí estamos corriendo un poco el peligro de decir... No, perdón, eso es otra cosa, no, ni muchísimo menos. Eso simplemente, eso es un esclavismo. ¿De qué? Eso es un esclavismo, hombre, lo del país valenciano de esto, eso es un esclavismo, sucursalismo de una ente que jamás ha existido, de una hipotética relación que puede haber con unos países catalanes que no existen.